Buenos días, mi nombre es Amanda Alma y estamos en Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV, para conocer todas las iniciativas que se desarrollan aquí en la Cámara, justo previo a la sesión. En la jornada de hoy no tenemos sesión especial ni ordinaria, pero sí vamos a abordar muchos temas que nos interesan porque están aquí en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Le doy la bienvenida a mi compañero Pablo Baqué, que también va a estar acompañándonos durante todo el día. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, aquí estamos. Vamos a traer algunos datos que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con la emergencia alimentaria que va a aprobar el Senado seguramente en el día de hoy. Otros pedidos de emergencia también. Y bueno, mucha información que está sucediendo estos días. Trabajo en comisiones, demás. El día lunes se presentó el presupuesto 2020 y por eso vamos a estar también con una compañera, colega, periodista acreditada en la Cámara de Diputados de la Nación, a quien le damos la bienvenida, que se suma a este Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV. Ella es Alejandra Valentini, viene también participando en el Congreso de la Nación, cubriendo desde distintos medios, y le damos la bienvenida para sumarse a esta mesa. Hola, Amanda Alma, compañeros, y bueno, y por supuesto a todos los televidentes, un saludo muy grande. Así es, vamos a estar hablando del presupuesto 2020. El presupuesto es el proyecto más importante que ingresa a la Cámara, debe ingresar siempre antes del 15 de septiembre, así lo establece el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, la 24.156, y es allí donde se establecen los ingresos y los gastos del Ejecutivo Nacional, del Estado, para conocer cuáles van a ser, bueno, las previsiones de la recaudación, cuáles van a ser los destinos de toda esa recaudación que ingresa por impuestos, que ingresa también a través del comercio y de la liquidación de las exportaciones, por ejemplo, y cuánto se destina al pago de la deuda, cuánto se destina a los distintos ministerios, aquí a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Nación. Y para eso invitamos a un diputado de la Nación, referente del bloque Cambiemos, que es el diputado Pablo Tonelli. Le damos la bienvenida para que nos comente sobre todo los detalles de este presupuesto que nos tiene a toda la ciudadanía muy interesados de cómo va a ser la previsión para el año que viene, 2020. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo fue la presentación del presupuesto y la expectativa también de los datos? Bueno, por lo pronto fue en tiempo oportuno. El ministro vino efectivamente el lunes 15, el ministro de Economía, y presentó el proyecto del presupuesto, lo explicó durante algo así como una hora. Es un presupuesto un poco peculiar porque se da la circunstancia, como todos sabemos, de que el 27 de octubre hay elecciones en el país y puede ocurrir que continúe el mismo presidente o que haya un cambio. Y es de suponer que si hubiera un cambio, el presidente que deba asumir en diciembre quiera darle a este presupuesto su propia impronta. Así que seguramente el tratamiento no va a comenzar antes del 27 de octubre. Pero el presupuesto es un presupuesto razonable, prevé un crecimiento del 1% del Producto Bruto Interno para el año próximo, una inflación del orden del 34%, un dólar que en promedio va a estar en 67 pesos y que terminaría el año en diciembre de 2020 costando unos 75 pesos. Reduce aún más todavía el déficit, es decir, hoy en día tenemos déficit cero antes del pago de los intereses de la deuda, pero después del pago de la deuda hay déficit. Y bueno, para el año que viene, ese déficit, después del pago de intereses que hoy andan en orden del 3 y pico por ciento del PBI, para el año que viene se reduce al 1% del PBI. Bueno, todos datos alentadores para el próximo año. Le quería preguntar, usted es diputado desde el 2011 y tiene mucha experiencia porque todos los años se discute el presupuesto. ¿Cómo es la dinámica? ¿Viene el ministro y cómo sería la dinámica? Bueno, la dinámica ha cambiado mucho según los gobiernos y según los años. Hemos tenido, lo normal es discutirlo bastante el presupuesto, aunque hemos tenido algunos años, por ejemplo en el último mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el presupuesto llegaba hoy y se aprobaba mañana, un disparate, no había discusión posible, no había análisis posible del presupuesto. Afortunadamente no ocurrió siempre, ocurrió unas pocas veces. Lo normal es que el presupuesto se discuta mucho y se discuta atentamente. Los legisladores solemos mirar las partidas previstas en el presupuesto para nuestros distritos, particularmente esto ocurre
con los diputados del interior y sobre todo los que representan provincias que están en manos de la oposición, que se supone que pueden estar menos favorecidas. O sea, que tiene una mirada más atenta a cada lo distrito. normal es que el presupuesto se analice con mucho detenimiento, que el análisis tome no menos de 45 o 60 días. Eso es lo normal. Eso es lo que ha ocurrido en los 3 años de gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, como nos llamamos ahora. Así que lo mismo supongo que va a ocurrir este año, pero ese tratamiento va a depender mucho de si continúa o no el gobierno. Si continúa el gobierno, este es el presupuesto del gobierno. Ahora, si cambia y el próximo presidente va a ser otro, entonces es posible que quiera hacer bastantes cambios en el presupuesto. Lo sabremos después del 27 de octubre. ¿Para usted es un presupuesto realista en términos de los números macroeconómicos? Me parece que sí, por las cosas que explicó el ministro y las cifras que dio, por lo menos en los grandes números es un presupuesto realista. La baja del déficit se funda sobre todo, y esto hizo mucho hincapié el ministro, en un aumento en la recaudación más que en una disminución del gasto. El gasto inclusive aumenta allí donde están las partidas más sensibles, particularmente en lo que se denomina el gasto social. El presupuesto tiene un incremento importante. El gasto social llega al 78% del presupuesto. Esto quiere decir que se distribuyen los recursos de inversión social en los distintos ministerios, no es que va solo a desarrollo social. No. Digamos, lo que se llama gasto social está integrado por jubilaciones y pensiones, que es la mayor parte de ese gasto, y sí también lo que son las partidas más importantes, por lo que habitualmente se denominan los planes, la asignación universal por hijo y todos esos planes de ayuda a gente que está o desocupada o en situación vulnerable. Bueno, todos esos, las jubilaciones, las pensiones, más los planes, insumen o van a insumir el año próximo, si el presupuesto es aprobado, el 78%. Este año estamos en un poco menos, estamos en el orden del 73-74. Es decir, que en términos reales habría un incremento de más de 4 puntos. Y son dos ministerios distintos. Uno es el ANSES, el que se ocupa de las pensiones, y otro es desarrollo social. Las partidas tienen destinos distintos, digamos, pero todo eso está englobado dentro de lo que en el presupuesto se presenta como gasto social. Y cuando usted habla del tratamiento después de las elecciones del 27 de octubre, ¿está hablando del presupuesto de tratarlo en el recinto? Pero imagino, sabemos que pasa antes por comisiones. ¿Cómo sería el tratamiento? El análisis de los distintos bloques ya comenzó. A partir del lunes que el ministro vino con el presupuesto, ustedes saben que en cada bloque hay un especialista en los temas presupuestarios. En el nuestro, por ejemplo, lo tenemos a Luciano Laspina, que es el presidente, además, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, está Luis Pastori, que es un gran experto, está Eduardo Amadeo. Bueno, cada bloque tiene sus expertos en presupuesto. Esos expertos en presupuesto ya están analizando el presupuesto. Lo que pasa es que la discusión en serio, destinada a decidir si se vota el presupuesto tal como está o se le hacen cambios, esa discusión va a empezar después del 27 de octubre. Pero el análisis ya comenzó, ya estamos todos mirando el presupuesto y cada uno mirando el área que más cerca le toca para ver cómo están las cosas. Más allá de la discusión del presupuesto en particular, también vienen los distintos ministros de las carteras. ¿Cómo es esa dinámica para explicarle a la audiencia? Bueno, lo habitual, aunque no haya ocurrido siempre, como dije antes, pero lo habitual es que vengan los ministros, sobre todo los de los ministerios que más peso tienen en el gasto, a explicar por qué y a justificar por qué esas partidas, qué piensan hacer con ese dinero, etc. Sobre todo es habitual que o el ministro de Economía o de manera más particular el secretario de Hacienda, que es el verdadero responsable del presupuesto, venga a una o dos reuniones a la Comisión de Presupuesto y explique el presupuesto. Esto es lo habitual y lo que corresponde. Si tomamos en cuenta las la previsión que hay tanto para inflación como para el valor del precio del dólar, estamos avisorando una nueva devaluación. Las partidas que se han otorgado a los diferentes ministerios, a los diferentes sectores, ¿son suficientes como para evitar una pérdida nueva del poder adquisitivo? Sí, por lo pronto yo no hablaría de devaluación. Lo que ocurre es que en la Argentina tenemos inflación y vamos a seguir teniendo inflación por un tiempo. De manera que es normal que la paridad entre el peso y el dólar se vaya ajustando en función de la inflación.
eso desde mi punto de vista no constituye técnicamente una devaluación. Una devaluación es cuando un día el gobierno decide pasar de un dólar de 5 a un dólar de 15 o algo por el estilo. Lo que va a ocurrir es que el dólar se va a ir, el valor del dólar medido en pesos se va a ir adecuando a la inflación que vamos a tener sin duda el año próximo. Por eso es que se contemplan aumentos en términos reales en algunas partidas para evitar, por ejemplo, que queden desactualizadas las jubilaciones, las pensiones, que además tienen establecido por ley determinados mecanismos de ajuste que hay que cumplir, por supuesto. Así que eso está contemplado en el presupuesto. ¿Usted ve a la oposición con predisposición a acompañar la ley de leyes, como se lo suele llamar el presupuesto 2020? Es inevitable que tratemos el presupuesto y que lo consideremos y que en algún momento lo aprobemos. Esto tiene que ocurrir. Ahora, lo que no sé es si lo vamos a hacer poniéndonos de acuerdo rápidamente con la oposición o no poniéndonos de acuerdo o llevando las discusiones a la larga, pero en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. Ustedes saben que si no nos ponemos de acuerdo, la solución es que se prorroga el presupuesto vigente. Pero con la alta inflación que estamos teniendo en la Argentina, la prórroga del presupuesto vigente dejaría al gobierno en condiciones muy poco adecuadas para gobernar, sea quien sea el próximo presidente. El 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias. De no tratarse en esos días que hay, ¿se puede tratar en extraordinarias el presupuesto? Yo estimo que este año vamos a tener sesiones todo el mes de diciembre. Durante el año casi no hemos tenido sesiones. Bueno, porque es un año particular. Porque es un año particular, porque es un año electoral, y por lo tanto los temas se van acumulando. De modo que yo estimo que vamos a tener sesiones todo diciembre, por lo menos hasta Navidad, con toda certeza, y es muy posible, sobre todo si hubiera como resultado de las elecciones un cambio en el gobierno, es muy posible que el presupuesto lo terminemos aprobando en diciembre. Pero digamos que en la medida que lo aprobemos antes de fin de año no hay ningún inconveniente y está muy bien. Igual es importante plantear estas dinámicas del presupuesto porque, bueno, hay mucha información sobre el contenido del presupuesto, pero muchas veces la ciudadanía que no está en la actividad diaria del Congreso no sabe cómo funciona, por eso le queríamos preguntar si había alguna dificultad con que se aprobara luego. Y también en relación a la dinámica del presupuesto, llega un informe que es el que presenta el ministro, que es un pequeño resumen. Así es. Y luego toda esta información es desglosada en muchas planillas. Y es así de alta es esa información desglosada. Porque aquí se sintetiza entonces todos los recursos. Claro, esa es una síntesis muy sintética, para decirlo en términos redundantes. Como con los grandes rasgos. Los grandes números, pero la verdad es que el presupuesto completo es un alto así de papeles y de planillas que los especialistas saben. Yo no soy un especialista en presupuesto, yo en otros temas. Miro los grandes números, pero los especialistas en presupuesto saben bucear en esas planillas y encuentran lo que buscan y lo que les interesa saber. Así que bueno, ellos serán los que las analicen. Y yo quería preguntarle si usted está de acuerdo con una de las afirmaciones que hizo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que dijo que en los 4 años no fueron los resultados esperados. Sí, claro que estoy de acuerdo. Nosotros habíamos prometido y estábamos seguros de que íbamos a controlar la inflación, de que para el último año de mandato del presidente Macri íbamos a estar en un dígito de inflación. Nos comprometimos, y se comprometió el presidente, a reducir la pobreza, y a pesar de que empezamos bien en esa materia, después tuvimos algunos tropiezos. Es evidente que hay metas que nos habíamos fijado que no las hemos cumplido, así como hay otras muchas que sí cumplimos. Y en muchas áreas del gobierno los progresos y los avances son notables, pero también es cierto que hay áreas del gobierno en las cuales no se han producido los avances o los resultados que esperábamos. Esto es de toda evidencia. Hay un tema muy sensible que está en esta síntesis que dio a conocer el ministro, que tiene que ver con la ampliación de créditos hipotecarios. ¿Usted cree que van a seguir los créditos con el sistema UVA o se va a ir a otro sistema que de pronto no tenga tantos inconvenientes, ¿no? El sistema UVA es un excelente sistema que ha dado muy buenos resultados en otros países, particularmente en Chile, por ejemplo, pero claro, requiere una inflación mucho más baja que la que tenemos en la Argentina. Yo estimo que en la medida en que efectivamente logremos bajar la inflación en la Argentina, los créditos UVA tienen que ser una gran herramienta, un gran instrumento. Yo tengo 3 hijas y las 3 tomaron créditos UVA y gracias a eso o terminaron sus casas o construyeron o compraron. Creo que es un buen sistema, pero eso sí, necesitamos
no solo para, la verdad es que no solo para los créditos suba, para todo necesitamos reducir la inflación. Ojalá no tengamos más sobresaltos en esa materia, algunos de ellos, tal vez los más importantes, provocados por factores externos al país y a la administración del país. Ojalá no tengamos sobresaltos y logremos efectivamente, porque lo necesitamos para todo eso, no solo para los créditos, sino para la inversión, el progreso, la prosperidad, para todo necesitamos bajar la inflación. Justamente porque la previsión que hay en el presupuesto de gastos y de inversiones tiene una relación con la economía internacional también, ¿no? Hoy la economía está mucho más vinculada en términos de articulación de los distintos países. ¿Cómo pensar también un proceso presupuestario, de debate presupuestario en relación a tanta volatilidad en la economía internacional que está tan ligada a la economía cotidiana? Bueno, en ese sentido me parece que las pautas principales del presupuesto son realistas y son factibles de ser cumplidas. No es un presupuesto ilusorio o un presupuesto difícil de cumplir. Es un presupuesto realista. Me parece que ese es un mérito que tiene el presupuesto. De modo que en ese sentido creo que es un presupuesto que ayuda a que haya previsibilidad en la Argentina el próximo año. Bueno, Pablo Tonelli, muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras este programa de Mirador Parlamentario, diputado nacional del PRO, diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en este programa que es Mirador Parlamentario, programa en vivo de Diputados TV. Nuevo bloque de Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV. Estamos hablando del presupuesto 2020 que se presentó el día lunes y esto se desarrolla en relación justamente a las normativas vigentes. Presentar el presupuesto es una de las cuestiones más importantes del debate en el Congreso Nacional. La segunda parte del año está vinculada principalmente a esta discusión porque tiene que ver sobre todo con los ingresos y los gastos del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo se va a destinar cada uno de los pesos que se recaudan a través de los impuestos, de las exportaciones, de los distintos ingresos que tiene el Estado, tanto en las provincias, en los municipios, como a nivel nacional, pero también los gastos, hacia dónde se va a direccionar la inversión pública, qué se va a privilegiar en cada una de las provincias, qué se va a privilegiar en cada uno de los ministerios, y por eso estamos dando detalle de cada uno de estos puntos. El reglamento de la Cámara establece una comisión específica de presupuesto, que es donde se debe discutir todo este proyecto, que como comentábamos hace un minuto nada más con el diputado Tonelli, es un documento grandísimo, tiene mucha información, es un documento público, esto lo establece también la Constitución Nacional, y las leyes complementarias que ya se fueron aprobando a lo largo de los años. ¿Por qué tiene leyes complementarias? Porque realmente es una decisión y una responsabilidad muy grande manejar los recursos económicos de un país, y un país como Argentina que tiene dimensiones muy grandes, que tiene una cantidad de población importante y que tiene también la necesidad de tender hacia los equilibrios, tanto fiscales como financieros, todo lo que se exporta, lo que se importa, las deudas, si se pagan, si no se pagan. Bueno, todas esas decisiones la toman aquí los senadores y los diputados. Ingresa principalmente por la Cámara de Diputados de la Nación, porque así lo establece la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 8, prevé que sea el Ejecutivo quien mande el presupuesto nacional, que tenga un año de trabajo para poder pensar en cuáles van a ser sus políticas de gobierno y luego sea la Cámara de Diputados el lugar donde debe ingresar. Esto está establecido en la Constitución Nacional, es una forma en que se organiza, porque la Cámara de Diputados es la representación de la ciudadanía, mientras que la Cámara de Senadores representa justamente a los gobiernos provinciales. Con la reforma del 94 de la Constitución, bueno, se incorpora un nuevo senador en la Cámara Alta, y es allí donde también se puede discutir cuestiones vinculadas con cada uno de los distritos, con cada una de las provincias, donde hay un ojo específico para conocer y saber de qué manera se desarrolla el presupuesto. Pablo, el lunes se presentó y, como decíamos, el ministro trajo un pequeño resumen que entregó a cada uno de los diputados de la Nación y que también a los periodistas acreditados aquí en la Cámara pudimos acceder. ¿Qué cosas encontraste en este
proyecto que se incorporó al listado de temas pendientes para la Cámara de Diputados? Bueno, en principio vamos a empezar con los temas que ya se vienen hablando, las previsiones. Previsión de inflación 34,2%, previsión del dólar 67% durante el año para llegar a 75% a fin de año, un crecimiento del 1%, las exportaciones que van a crecer un 7%, el consumo privado va a crecer un 1,4%, recordemos que bajó este año, la inversión tiene previsto que va a bajar todavía más en el 2020, un 4,9%. En cuestiones de infraestructura pública, obras públicas, este año fue del 4,4%, el año que viene prevén un 4,5%. Planes de vivienda, como hablábamos recién con el diputado Tonelli, que seguramente el oficialismo, si sigue siendo el oficialismo Cambiemos, van a continuar con el sistema UVAS, crédito UVAS, que ha traído algunos inconvenientes a cuenta de la inflación, las modificaciones que se han producido en nuestra economía. El presupuesto prevé construir nuevas cárceles en Mercedes, Buenos Aires, en la zona de Cuyo y en la zona del litoral, algo que hace un tiempo que no estaba sucediendo y que no se veía en los presupuestos. En el tema de salud, que es, digamos, donde más se va a invertir, en el área de salud y servicios sociales, se prevén, por ejemplo, ambulancias y vehículos sanitarios para el NOA y el NEA. Esto es muy importante, dado que hay hospitales, tengo la certeza de que un hospital de Orán, de la provincia de Salta, creo que tenía 2 ambulancias y hay una que no funcionaba, entonces esto va a ayudar muchísimo a las provincias, especialmente del NOA y del NEA, que son las que tienen mayores dificultades en este sentido. Respecto de si este es un presupuesto de ajuste, como se está diciendo, o como uno ha leído de pronto en algunos medios, el diputado Tonelli hace un rato nos dice es un presupuesto que no prevé ajuste, sino mayor recaudación. Esto quiere decir mayor presión impositiva en todo caso. ¿Dónde piensan recaudar más? En el IVA, en la seguridad social, en el impuesto de créditos y débitos y en los derechos de importación y exportación. Y curiosamente, en ganancias piensan que van a recaudar menos en el año 2020 que en este año 2019. Estamos hablando del presupuesto 2020 que fue presentado el día lunes y justamente, como decíamos, esto va a transitar principalmente por la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja que preside Luciano Laspina. Alejandra, son 49 los miembros que integran esta comisión. ¿Cómo es la dinámica? ¿Se juntan? ¿Se reúnen? ¿Estarán esperando que vengan los ministros de las distintas carteras? ¿Cómo has visto vos a lo largo de tu experiencia en la Cámara de Diputados este proceso de tratamiento? Sí, así es. Se reúnen la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Luciano Laspina y por lo general, bueno, llega el ministro de cada cartera de acuerdo al tema que se va a tratar en ese momento, da un detalle, una exposición, tal como hizo la CUNSA, y luego se le da la oportunidad a los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, que integran la Comisión de Presupuesto de Hacienda, de poder hacerle preguntas al funcionario. Quiero agregar que, bueno, también en los datos macroeconómicos que hablaba mi compañero estaba el crecimiento del 1%, ¿no? Del Producto Bruto Interno, y que, bueno, Hernán Lacunza, cuando hizo su presentación del presupuesto, que es la presentación formal, si se quiere, después ingresa específicamente en comisiones. Cuando estaba Hernán Lacunza, estaba también el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, hay que decir, Esteban Bullrich, acompañado con el presidente de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, y por supuesto diferentes diputados que integran esa comisión, y como bien decía Amanda Alma, distintos ministros van a pasar por la comisión para poder exponer, y luego se le hacen preguntas, se le puede hacer modificaciones también en la comisión, y se va a tratar en el recinto, como decía el legislador, el presidente de Asuntos Constitucionales, el diputado Pablo Tonelli, seguramente luego de las elecciones del 27 de octubre, porque estamos en un año muy particular por ser un año electoral. Pero, ¿qué es lo que dicen los reglamentos, las leyes, la normativa que hay en Argentina con respecto al presupuesto? Como les comentábamos hace un ratito nada más, la Ley de Administración Financiera, en su artículo 26, establece que es una obligación del Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Hacienda, venir a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre y presentar un informe, presentar justamente la propuesta de gastos y de servicios que va a desarrollar
el presupuesto nacional, las inversiones. Este mensaje tiene que ver con la relación de la división de poderes que establece la Constitución Nacional. Es el Ejecutivo, en su potestad de administrar los fondos y recursos del Estado, quien debe informar al Poder Legislativo y consensuar con la representación de la ciudadanía a través de la Cámara de Diputados y la representación de los gobernadores y las gobernadoras a través del Senado cuáles van a ser las prioridades de inversión. En general, se modifica el proyecto original que envía el Poder Ejecutivo, no tanto en el precio del dólar, no tanto en relación a las previsiones de crecimiento o de pago de intereses de la deuda, que es uno de los temas siempre muy problemáticos, polémicos y de debate fundamental, cuando viene sobre todo el secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda, que bueno, justamente es uno de los debates políticos más fuertes. Pero sí donde hay una incidencia muy importante, que además así lo prevé tanto la Constitución como el reglamento de la Cámara, es en los gastos, en la inversión, como también se denomina a este apartado, que es un apartado donde están las planillas, en donde el Ejecutivo justamente envía toda la información desglosada. Esto es muy importante porque el presupuesto tiene una dinámica no solamente de pensar la inversión en este año que comienza a partir del debate presupuestario, sino sobre todo una previsión a 3 años. Entonces, el proceso que se hace en el Congreso de la Nación también es el seguimiento de cuánto de ese presupuesto previsto, que no es riguroso en el sentido de que puede tal cual concretarse luego a lo largo del año, porque pueden suceder muchas cuestiones en cuanto a las previsiones que se tienen con antelación. Pero sí, sin duda, hay un trabajo muy importante que desarrolla luego la Cámara y organismos específicos como la Auditoría General de la Nación con respecto a las inversiones, sobre todo en infraestructura, sobre todo en desarrollo, como explicaba Pablo, de la inversión en cárceles, en viviendas, en salud, en educación, que no tienen que ver con lo salarial, con la gran masa de dinero que se destina, bueno, al sostenimiento del trabajo. Y es allí donde esta previsión se va analizando también en función de lo que ya se vino construyendo a lo largo de los años a partir del presupuesto. El presupuesto es una de las pocas leyes que año tras año va configurando un proceso organizado de la inversión pública que desarrolla el Estado, más allá de bueno, los lineamientos que cada gobierno tenga. Y es allí donde después, en otra comisión muy importante que tiene que ver con una comisión que incluye tanto a los senadores como a los diputados, que es la Comisión Revisora de Cuentas, se analiza posteriormente cuánto de ese presupuesto se destinó a lo que se había previsto cuando se presentó el año anterior y cuánto de ese presupuesto finalmente no pudo concretarse por bueno, la decisión también de reconfigurar los destinos de algunos fondos, ¿no? Eso también es posible, por más que no aparezca en el presupuesto. Sí, sí, hay cierta facultad discrecional de reasignar partidas. Muchas veces tienen que ver con autorizaciones que se piden al Congreso para este sentido, ¿no? Hicimos un ranking de quiénes van a ser, cuáles van a ser las áreas más beneficiadas y las que menos, ¿sí? Por ejemplo, donde se va a gastar más en el presupuesto 2020 está previsto que sea en servicios sociales. Hace un ratito el diputado Tonelli decía que tenía que ver con el pago de las jubilaciones y de los planes, lo cual es cierto, pero también en servicios sociales se gasta en salud, educación, ciencia y tecnología, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado. Entonces no es solamente planes y seguridad social, tal como a veces se trata de simplificar, ¿no? El segundo ítem donde más, acá se van a gastar 2 billones de pesos, 2.700.000 pesos. No me lo puedo imaginar, la verdad no me lo puedo imaginar. Ceros y ceros así, sí. ¿no? Luego, el segundo ítem donde más se va a gastar es en la deuda pública, ¿sí? Servicio de deuda interna y externa especialmente, donde se van a gastar 736.000 millones de pesos. Luego, el tercer ítem va a ser la economía, todo lo que tiene que ver con servicios económicos, energía, comunicaciones, transporte, ecología, agricultura, industria, comercio, seguros y finanzas. Luego, la administración gubernamental, que tiene que ver con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, ahí se van a gastar 205.000 millones de pesos. Veamos las diferencias, 700.000 millones
en deuda pública y 200.000 en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y finalmente, donde llama un poco la atención, y ahora le vamos a preguntar a uno de nuestros invitados, es en la suba del gasto de inteligencia, donde se están destinando partidas que son casi la mitad de lo que se destina para la construcción de obras de agua potable. Ahora vamos a hablar en un minuto con el diputado Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria aquí en la Cámara de Diputados, que vino a conversar con nosotros aquí en Mirador Parlamentario. Vamos a una pausa mientras nos acomodamos. Estamos en vivo por Diputados TV. Nuevo bloque de Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV. Y tenemos aquí presente al diputado Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria, el bloque mayoritario de la oposición en la Cámara de Diputados. Bienvenido, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Estamos hablando del presupuesto 2020 que se presentó el día lunes. ¿Cómo has visto la presentación por un lado y los datos fundamentales que trajo el ministro a la presentación? A mí me parece que lo más importante que sucedió es el hecho en sí mismo, ¿no? Porque en un momento de crisis política, institucional, económica y social, que se haya cumplido con lo que marca la Ley de Administración Financiera, que el presupuesto se tiene que presentar alrededor de mediados de septiembre, es un dato positivo, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Porque significa reafirmarse en algunos aspectos institucionales de la Argentina. Lo que está claro que este presupuesto es un presupuesto que va a guiar la gestión de gobierno del próximo gobierno y que parece lo lógico y lo razonable que uno, para terminar de debatirlo y de discutirlo, escuche la opinión de quién va a ser el presidente electo de los argentinos. Así que yo me imagino recién empezando a discutirlo a partir del 27 de octubre y casi con seguridad poder analizarlo, poder aprobarlo con la nueva Cámara, la composición de la nueva Cámara a partir del 10 de diciembre. Y en ese sentido, este proyecto que viene, que es, contábamos, un volumen muy importante de previsiones de gastos muy particulares y otros, bueno, mucho más políticos o más específicos, como es la discusión, como decía Pablo, de la inversión en inteligencia o de destinos del pago de la deuda. ¿Cómo se puede pensar en modificar un presupuesto que está pensado con un gobierno con una perspectiva y si cambia el gobierno con un gobierno de otra perspectiva? Bueno, pero eso es, porque el presupuesto ¿qué es? Es presuponer cómo uno cree que va a evolucionar la economía durante el año próximo. Y para eso necesitas presuponer cómo va a ser la variación de las variables económicas, digamos. Bueno, las variables económicas más importantes son la que el ministro en su exposición del día lunes expuso en la última filmina que mostró, digamos, ¿no? Cómo va a ser la inflación, cómo va a ser el tipo de cambio, cuánto va a ser el crecimiento, que yo creo que son las variables cuánto van a ser de exportaciones, de importaciones y la recaudación. Entonces, claro, que porque esa es la base. Eso depende del plan económico que vos tengas, digamos, ¿no? Y además te impacta claramente en todo. A ver, una inflación, un determinado tipo de inflación te impacta en la recaudación impositiva. La evolución del tipo de cambio te impacta claramente en la inflación. Después hay otras variables que seguramente estarán presentes en este presupuesto o en otro, como es cuánto es lo que tenés que pagar de interés, de la deuda. Pero hay otras que son discrecionales de quien gobierna. Cuánto le asigna a inteligencia o cuánto le asigna a la construcción de las inversiones en infraestructura escolar o en infraestructura universitaria es una decisión discrecional de quien lleva adelante la ejecución del presupuesto. Y también denota una mirada ideológica de cuáles son las necesidades que tiene el gobierno en un determinado momento. Por eso lo que yo digo es que es indispensable e imprescindible conocer la opinión del futuro gobierno para poder predeterminar cuál va a ser el presupuesto, digamos, ¿no? Porque el presupuesto es varias cosas en sí mismo. También es una autorización al gasto, claro, digamos, ¿no? Porque lo que vos no podés hacer nunca es gastar más allá de lo que está establecido en el presupuesto. Bueno, y por eso muchas veces se terminan haciendo decretos de necesidad y urgencia para aumentar
para aumentar el gasto posible en función del aumento de la recaudación. Bueno, me parece que todo eso necesita una mirada del nuevo gobierno. Tampoco sería una novedad, ¿no? Porque ustedes fíjense que en este año en el 2017, que era una elección intermedia, que ganó el oficialismo, además esa elección intermedia, el presupuesto también se terminó tratando en diciembre con la composición de las nuevas cámaras. Sí. Así que me imagino un diciembre intenso en ese sentido, y bueno, y a partir de eso se verá claramente cuál es, si el gobierno el nuevo gobierno, yo entiendo que va a modificar alguna de las pautas económicas sobre las cuales se va a parar, ¿no? Y así como está el presupuesto en términos de los números macroeconómicos, la oposición ¿acompañaría esta iniciativa? Es muy difícil creer en la macroeconomía de este gobierno, porque el gobierno tiene muy malos antecedentes en este sentido. Ustedes nunca recuerdan, en el año 2017, el gobierno hizo aprobar y votó a sus senadores y a sus diputados y aliados un presupuesto con una meta de inflación que al otro día de haberse aprobado, el 28 de diciembre, en aquella recordada conferencia de prensa, entre Marcos Peña, Duhovne en ese momento, Sturzenegger y no sé si alguno de los vicejefes de gabinete de ese momento, modificaron las metas de inflación con las cuales habían hecho aprobar el presupuesto no 6 meses antes, un día antes. El 27 de diciembre se aprueba el presupuesto del 2018. El 28 de diciembre lo cambian. Entonces, la realidad es que creer las metas macroeconómicas que fija el gobierno es muy difícil de creer y de sostener en ese sentido. Así que bueno, seguramente en esa hipótesis veremos cómo actuaremos, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy el escenario más real que tenemos, más cercano que tenemos, es que si se confirman los resultados de las PASO, Alberto Fernández va a ser el nuevo presidente de los argentinos. Me parece que lo lógico y lo razonable es escuchar la opinión del nuevo presidente de los argentinos antes de aprobar el presupuesto. Hubo un solo antecedente, una sola vez, ¿no?, que no se aprobó el presupuesto, fue en el año 2010 y que se tuvo que prorrogar el presupuesto anterior. Sí. Es una condición extraordinaria esa, ¿no? Nunca se ha vuelto a repetir en esas condiciones, por lo menos. En el año 2010 lo que sucedió fue que el gobierno envió un presupuesto, teníamos minoría en las cámaras, y el oficialismo quiso, la oposición que estaba conformada en ese famoso grupo A, quiso que se hiciese, me acuerdo estaba el diputado Pratgay, habían elaborado un presupuesto ellos, digamos, ¿no? Y bueno, y la realidad es que eso no es así, porque la ley de presupuesto es una de las pocas leyes que tiene un tratamiento predeterminado. El presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo, las leyes dicen cuándo se tiene que presentar y el Congreso te indica además que se tiene que tratar primero en diputados y después en senadores, y el Congreso aprueba, desaprueba un proyecto que envió el Poder Ejecutivo. En todo caso, en ese momento, lo que tendría que haber hecho el Grupo A diciéndole, mire, este proyecto no me convence, mándeme otro. Pero el que tiene que elaborar el presupuesto es el propio Poder Ejecutivo. Eso fue lo que pasó. Pero quiero decir que en los primeros años de la década de la recuperación de la democracia, el presupuesto se aprobaba casi con año rendido. Eran pospuestos. No se aprobaba previo al año que se inicia. No era una previsión, sino que era como un análisis, una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas fundamentalmente en todos esos años de alta inflación, en los primeros años del gobierno del doctor Alfonsín y los primeros años de gestión del doctor Menem. La realidad era que se aprobaban casi una rendición de cuenta de lo que se había gastado, ¿no? Hemos escuchado del oficialismo que este no es un presupuesto de ajuste, sino de mayor recaudación. ¿Esto implica mayor presión tributaria? Teniendo en cuenta que las propias empresas pymes ahora están pidiendo una emergencia pyme porque no pueden hacer frente a los costos y mucho menos al tema impositivo, ¿no? Yo creo que el problema de la Argentina, sin dejar de desconocer que me parece que hay que tener una mirada sobre el régimen impositivo para las pymes y sobre todo para las micropymes, hay que ir hacia algún régimen simplificado para las micropymes fundamentalmente. El problema de la Argentina hoy no es, está dado fundamentalmente en que la Argentina no tiene crecimiento económico, al no tener crecimiento económico las pymes no venden. Entonces,
si el 10% de cero es cero y el 30% de cero es cero, digamos. Entonces, el problema que tiene la Argentina hoy, cualquier pyme en la Argentina, es que no vende lo que produce. Entonces, no puede producir porque hay una recesión económica brutal. Entonces, lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno en la Argentina es que la Argentina vuelva a crecer. Una vez que la Argentina vuelva a crecer, hay que ver en ese momento cómo se hace para abordar la problemática de la pequeña y mediana empresa y de las micropymes, por sobre todas las cosas. Estoy hablando de una micropyme de las empresas que tienen 2, 3, 4, hasta 4 trabajadores, que tienen un régimen impositivo que lo mismo que una empresa de 100, 150 trabajadores, y me parece que eso es imposible de sostener, imposible de realizar, imposible de llevar adelante, y que hay que generar algún régimen simplificado de liquidación impositiva. Pero me parece que lo que nosotros tenemos que discutir en la Argentina es cómo la Argentina vuelve a crecer. Bueno, para eso hay que fortalecer el consumo, fortalecer el mercado interno. Es una ingenuidad haber abierto absolutamente las fronteras comerciales, porque claramente la apertura de esas fronteras comerciales ha llevado a que encima en un mercado deprimido se vendan más productos importados, y no solamente productos manufacturados. Acá te entran, qué sé yo, zapallos de Brasil. Yo voy al supermercado y compro zapallos brasileños. Cebollas de España. Cebollas de España. O cebollas de España, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que hasta se ven afectados todo el sistema productivo argentino. Bueno, yo creo que necesitamos un régimen simplificado, necesitamos también darle un tratamiento específico a las economías regionales. Muchas economías regionales tienen relaciones laborales, son estacionales, en donde la actividad es intensa en una determinada época del año y después deprime bastante. Bueno, me parece que son todas cosas que la Argentina necesita abordar y necesita llevar adelante, ¿no? Y esas cuestiones se pueden rastrear en el presupuesto, esas políticas en relación a lo que vos decías de el crecimiento, por un lado, que es una de las pautas que establece sobre todo el informe. El presupuesto que manda el Ejecutivo plantea un crecimiento mínimo, ¿no? Del 1%, creo. Y que venimos de una recesión económica del menos de 2,9% de caída del PBI durante el año 2019, pero cuando uno analiza de punta a punta la caída del PBI, tenemos una caída del PBI de 6-7 puntos, digamos, ¿no? De punta a punta, con lo cual la Argentina empieza el nuevo gobierno con 4 años de recesión económica, en donde tomás el gobierno en varios escalones más bajos de lo que estaba en el año 2015. Entonces, claramente han sido 4 años perdidos en materia económica por parte de este gobierno. Te deja un país con una deuda, bueno, reconocida en el propio presupuesto de casi el 100%, del PBI, con una inflación que va a estar arriba del 60%, con indigencia, con aumento de la pobreza y con aumento de la desocupación en la Argentina. Bueno, es un trabajo arduo el que va a tener el nuevo gobierno para sacar la Argentina adelante, pero hay que empezar a abordar cada uno de los temas por su lado, ¿no? Más allá de las previsiones del presupuesto, ¿hay herramientas que usted vea posibles para morigerar la pérdida del poder adquisitivo? Aumentar los ingresos de los argentinos. Esto me parece que es así. Yo creo que el presidente tiene a mano claramente los ingresos vía seguridad social para el nuevo presidente, para a partir del 10 de diciembre provocar un aumento de los ingresos de los argentinos, aumento de las jubilaciones, de las pensiones, de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, las pensiones por discapacidad, pensiones no contributivas. Me parece que ese puede ser un shock de inicio importante, pero nosotros necesitamos que se recupere el poder adquisitivo. Obviamente que esa recuperación del poder adquisitivo tiene que estar acompañada con un control de precios, de manera tal de que los trabajadores ganen una paritaria y no se lo terminen perdiendo en la góndola, ¿no? Pero va a significar un mecanismo de relojería en cada uno de los casos, digamos, ¿no? Claramente que es así. Yo creo que en un primer impulso de recomposición adquisitiva, sobre todo si se utilizan los mecanismos de la seguridad social, en donde el aumento está en muchas manos, es mucho más probable que los sectores empresariales que están en una recesión importante traten de dar respuesta a ese aumento de la demanda con un aumento de la producción de bienes y servicios, y no con un aumento en la cantidad de bienes y servicios y no con un aumento individual de esos bienes y servicios, que es cuando se produce la inflación, digamos, ¿no? Pero me parece que eso es un tema que sí la Argentina tiene que
hay que empezar a analizarlo. Ustedes fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la carne, ¿no? La carne en la Argentina, hay menor consumo de carne. Ahora, la carne en dólares en la Argentina hoy está más barata de lo que estaba durante la gestión nuestra, que había más consumo de carne. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha aumentado el precio de la carne? Fundamentalmente lo que ha pasado es que ha disminuido la capacidad adquisitiva del salario. Y ha disminuido la capacidad adquisitiva del salario no por el aumento del precio de la carne, ha disminuido la capacidad adquisitiva del salario porque la inflación, que fundamentalmente en estos años ha sido generada por el aumento del tipo de cambio y por el aumento de las tarifas, le ha quitado fuertemente, y la disminución de subsidios le ha quitado fuertemente el poder adquisitivo del salario. Lo que ha hecho la ciudadanía en general, en definitiva, es dejar de consumir carne porque debe trasladar esos ingresos que tiene a pagar los impuestos y a pagar las tarifas principalmente. Bueno, esto es lo que ha pasado, ¿no? Por eso, en general, lo que sucede cuando hay una política de ajuste, la primera reacción de la ciudadanía, que yo creo que esto pasó en el 2016-2017, fue hacerle un agujero al cinturón, como digo yo. Me parece que ahora ya la gente y el pueblo argentino ya no tenía más cuero para seguir haciéndole agujero al cinturón, y por eso votó claramente por un modelo político-económico distinto al que ofrece el presidente Macri. El gran error de Macri fue a mi criterio, fue suprimir o deprimir el mercado interno. Porque en un mundo convulsionado, con una caída notable del volumen de exportaciones, con un mundo que crece económicamente mucho más lento de lo que crecía a principios de este siglo, claramente la posibilidad de mantener el empleo y de mantener nivel de crecimiento económico estaba fundamentalmente en el mercado interno, ¿no? Y bueno, entonces me parece que esa mirada nunca estuvo. En el Excel de Aranguren nunca estuvo esa mirada, y quizás los resultados económicos hubiesen sido distintos, pero sin duda que esto es así. Y además, este es un pueblo, un país en donde hay una cultura aspiracional muy fuerte. Y esa cultura aspiracional es lo que genera una aspiración de movilidad social ascendente. Y lo que sintieron los argentinos durante todos estos años es que venían para atrás. Y no tenían un escenario de movilidad social ascendente hace 50 años, lo tenían hace 6 años atrás. ¿Para usted este presupuesto es realista? Puede ser realista para ellos, en función de lo que ellos evalúan de cómo van a evolucionar las variables macroeconómicas. Pero puede ser un presupuesto que con otro gobierno y con otra mirada económica, las variables macroeconómicas evolucionen de manera distinta. Le vuelvo a decir, si usted tiene más o menos inflación, le da más o menos recaudación, entre otras cosas, digamos, ¿no? Las pymes con sus cámaras están pidiendo una sesión especial para tratar la emergencia pyme. Esto es reducción impositiva y algunos beneficios. ¿Usted está de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo con tratar de generar un escenario, como dije recién, de abordaje específico para las pymes. De todas las medidas que anunció el gobierno posterior a las PASO, sí creo que fue posterior a las PASO, de las más celebradas por las pymes fue la supresión de los embargos, digamos, ¿no? Que de parte de la FIP. Lo que vuelvo a decir es que independientemente de que nosotros morigeremos la presión impositiva, una pyme no sobrevive con un 80% de tasa de interés y con ventas ceros. Digamos, no es imposible que eso se resuelva. Entonces, la Argentina tiene que bajar las tasas de interés. No hay ningún modelo productivo que funcione con una tasa de interés de tanta magnitud. Bueno, y eso va a significar una modificación de la política económica claramente, porque si usted baja la tasa de interés, seguramente va a tener una mayor presión sobre el tipo de cambio. Pero ya el gobierno ahora tiene un control, ha metido una regulación del mercado cambiario. Pero a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer en conjunto con las pymes, con el movimiento obrero y demás, pensar una economía distinta a la que nos ha sometido Macri durante estos cuatro años. Porque si no hacemos parches dentro del mismo modelo económico de ellos, y la realidad es que podemos tener paliativos como la ley de emergencia alimentaria, que hoy se va a terminar aprobando en el Senado, pero que no se resuelve el problema. Nosotros necesitamos mirar la economía desde otro lugar, y desde un lugar de un desarrollo, de un capitalismo productivo. Acá lo que implosionó Macri es el modelo capitalista productivo. Perón en su época hablaba de que teníamos un modelo capitalista en donde el 50% quedaba para el capital y el 50% para el trabajo. Bueno, hoy la mayor rentabilidad en la Argentina se la lleva la especulación financiera. Entonces, si
Mientras existan esta tasa de interés, es imposible imaginarse un modelo de capitalismo productivo. Nosotros necesitamos volver a eso, a un modelo en donde se proteja a quien invierta su capital y a quien trabaje ese capital que se invierte. Muchas gracias, Agustín Rossi, gracias a por ustedes. venir. Gracias. Muchas gracias a ustedes.